Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Les traigo ahora la gran filosofía de la salvación, el misterio escondido, el gran secreto, el maravilloso descubrimiento que el Evangelio trae a luz. Cómo Dios es justo y aún así el justificador de los impíos. Romanos 3:26. Volvamos a leer el texto para luego proceder a discutirlo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Notemos la doctrina. Hay tres personas mencionadas en el texto. Al que no conoció pecado, Cristo, Dios lo hizo pecado por nosotros, los pecadores, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Antes de poder comprender el plan de salvación, nos es necesario conocer algunas cosas acerca de estas tres personas. A menos que las comprendamos en alguna medida, para nosotros la salvación nos resulta imposible. El primero, Dios. Sepan todo lo que es Dios. Dios es un ser muy diferente de lo que algunos suponen. El Dios del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, creador y preservador, el Dios de las sagradas escrituras y el Dios de toda gracia, no es el Dios que algunos se fabrican y adoran. Hay quienes en este país, supuestamente cristiano, adoran un Dios que no es más Dios que lo que son Venus o Baco. Un Dios fabricado según su parecer. Uno ni de piedra o madera, sino formado por sus propios pensamientos, de una materia prima tan baja que ni siquiera un pagano hubiera intentado usarla. El Dios de las Escrituras tiene tres grandes atributos, todos ellos implícitos en el texto. El Dios de las Escrituras es un Dios soberano, es decir, es un Dios que tiene autoridad absoluta y poder absoluto para hacer exactamente lo que le plazca. Por sobre Dios no hay ninguna ley, ni en él ninguna obligación. No conoce otro gobierno, sino el de su voluntad libre y poderosa. Aunque no puede ser injusto y no puede hacer nada que no sea bueno, su naturaleza es absolutamente libre, porque la bondad es la prerrogativa de la naturaleza de Dios. Dios no puede ser controlado por la voluntad del hombre, los deseos del hombre, ni por el destino en el que cree el supersticioso. Él es Dios, haciendo lo que es su voluntad en las huestes del cielo y en este mundo terrenal. Él es también el que no le rinde cuentas a nadie acerca de sus asuntos. Hace a sus criaturas lo que escoge hacerlas y hace con ellas lo que le place. Si alguno resiente sus acciones, les dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos 9, 20, 21. Dios es bueno, pero Dios es soberano absoluto. No existe nada que pueda controlarlo. El monarca de este mundo no tiene una monarquía constitucional ilimitada. No es tirana, pero está totalmente en las manos de un Dios omnipotente. Y lo recalco, no está en las manos de nadie más que las de Él. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que adoramos. No es un Dios débil, pusilánime, controlado por la voluntad del hombre que no puede gobernar la barca de la providencia, sino un Dios inalterable, infinito y sin fallas. Este es el Dios que adoramos, un Dios tan infinitamente superior a sus criaturas, tan superior como los pensamientos más superiores que puedan existir y aún más superior que ellos. Además, el Dios mencionado aquí es un Dios de justicia infinita. Que es un Dios soberano, lo compruebo por las palabras que dicen: a Jesús lo hizo pecado. No podía haberlo hecho si no hubiera sido soberano. Que es un Dios justo, lo infiero de mi texto, dado que el camino de salvación es un plan maravilloso para satisfacer la justicia. Y declaramos ahora que el Dios de las Sagradas Escrituras es un Dios de justicia inflexible.
No es el Dios que algunos de ustedes adoran. Adoran a un Dios que hace la vista gorda a los pecados grandes. Creen en un Dios que llama pecadillos y faltas pequeñas a sus delitos. Algunos de ustedes adoran a un Dios que no castiga el pecado, sino que es misericordioso por debilidad y tan eternamente débil que hace caso omiso de las transgresiones e iniquidades y nunca las castiga. Creen en un Dios quien, si el hombre peca, no demanda castigo por su ofensa. Piensa que un puñado de buenas obras lo calmará, que es un gobernante tan débil que unas pocas palabras dichas delante de él en oración les dará suficientes méritos para revertir la sentencia, si en efecto creen que alguna vez dictará una sentencia. El Dios de ustedes no es ningún Dios. El Dios de la Biblia es tan severo como si no fuera misericordioso y tan justo que pareciera que no conociera lo que es la gracia. Pero por otro lado, es tan generoso con su gracia y misericordia que parecería que no fuera justo. Y un pensamiento más aquí con relación a Dios, sin el cual no podemos establecer nuestra discusión sobre una base segura. El Dios mencionado aquí es un Dios de gracia. No creo contradecirme al decir esto. El Dios inflexiblemente severo y que nunca perdona el pecado sin castigar es, no obstante, un Dios de amor ilimitado. Aunque como gobernante castiga, siendo el Dios Padre, le place bendecir. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel 33:11. Dios es amor en su máxima expresión. Es amor expresado con aún más amor. El amor no es Dios, pero Dios sí es amor. Está lleno de gracia. Es la plenitud de misericordia. Se deleita en la misericordia. Como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos de amor más altos que nuestros pensamientos de desconsuelo y sus sendas de gracia más que nuestras sendas de temor. Este Dios, en quien estos tres atributos, soberanía ilimitada, justicia inflexible y gracia insondable, armonizan y componen los atributos principales del Dios único de los cielos y de la tierra. Es el Dios a quienes los cristianos adoran. Es este Dios ante quienes hemos de comparecer. Él fue el que hizo que Cristo fuera pecado por nosotros, aunque no conocía pecado. Esta es la presentación que hacemos de la primera persona. La segunda persona de nuestro texto es el Hijo de Dios, Cristo, quien no conoció pecado. Él es Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los mundos, engendrado pero no hecho, siendo igual al Padre, teniendo los mismos derechos, coeterno y coexistente. Es el Padre todopoderoso, igual de todopoderoso es el Hijo. Es el Padre infinito, igual de infinito es el Hijo. Es Dios verdadero del verdadero Dios, teniendo una dignidad no inferior al Padre, sino siendo igual a Él en todo sentido. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos 9:5. Jesucristo es también el Hijo de María, un hombre similar a nosotros, un hombre sujeto a todas las debilidades de la naturaleza humana, excepto las debilidades del pecado. Un hombre de sufrimiento y de aflicción, de dolores y padecimientos, de ansiedades y temores, de angustias y de dudas, de tentaciones y de pruebas, de debilidad y muerte. Fue un hombre como nosotros, carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos. Ahora, la persona que quiero presentarles es este ser complejo, Dios y hombre. No Dios humanizado ni hombre deificado, sino Dios pura y esencialmente Dios, hombre, puramente hombre, no más que hombre, Dios, no menos que Dios, los dos juntos en una unión sagrada, el Dios hombre. Nuestro texto dice que no conoció pecado, no dice que no cometió pecado, eso ya lo sabemos. Aquí dice más que eso, no conocía pecado, no sabía lo que era el pecado. Lo veían los demás, pero no lo conocía por experiencia. Le era totalmente extraño. No dice solo que en su corazón no había pecado, sino que no lo conocía. No era ningún conocido de él. Él era un conocido del dolor, pero no era un conocido del pecado.
No conocía ningún pecado de ninguna clase, ningún pensamiento pecaminoso, ningún pecado de nacimiento, ninguna transgresión original ni en la práctica. Cristo jamás cometió un pecado con su lengua ni con sus manos. Era puro, perfecto, sin mancha, como su propia divinidad, sin mancha ni imperfección, ni nada semejante. Esta persona llena de gracia es la que menciona el texto. Ahora tengo que presentarles a la tercera persona. No la voy a defender mucho. La tercera persona es el pecador. ¿Y dónde está? ¿Cada uno de ustedes puede mirar dentro de sí mismo y buscarlo? No estará muy lejos. Ha sido un alcohólico, se ha embriagado, ha andado de juerga y ha cometido otras acciones parecidas. Sabemos que el hombre que comete estas cosas no tiene herencia en el reino de Dios. Existe aquel otro. Él ha tomado el nombre de Dios en vano. Ahí está el pecador. ¿Dónde está? Lo veo con lágrimas en los ojos. Lo oigo exclamar entre sollozos: Señor, aquí estoy. Me parece ver a una mujer entre nosotros. Algunos quizá la hayamos acusado y allí está parada sola, temblando y sin decir nada para defenderse. Que el maestro diga: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Tengo que creer que entre tantos miles escucho un corazón palpitante, y ese corazón acompaña con sus rápidos latidos su clamor: pecado, 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 ira, ira, ira. ¿Cómo puedo conseguir liberación? Tú eres aquel hombre rebelde de nacimiento, nacido en el mundo como un pecador. Has sumado a esto la culpabilidad de tus propias transgresiones. Has quebrantado los mandamientos de Dios. Has despreciado el amor de Dios. Has pisoteado su gracia y has seguido así hasta ahora. La flecha del Señor te está debilitando. Dios te ha hecho temblar. Te ha hecho confesar tu culpa y tu transgresión. Escúchame entonces. Si tus convicciones son la obra del Espíritu de Dios, tú eres la persona a quien va dirigido el texto cuando dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, sí, tú, fuésemos hechos justicia de Dios en él. He presentado a las personas, y ahora debo presentar la escena del gran intercambio que tiene lugar según el texto. La tercera persona que presentamos es el prisionero ante el tribunal. Dios lo ha llamado como un pecador para que comparezca ante él. Se dispone a juzgarlo para vida o para muerte. En su gracia, Dios quiere salvarlo. Dios es justo y tiene que castigarlo. El pecador será juzgado. Si el veredicto es en su contra, ¿cómo obrarán estos dos atributos conflictivos en la mente de Dios? Él ama, quiere salvarlo. Él es justo, tiene que destruirlo. ¿Cómo se develará este misterio y cómo se resolverá este rompecabezas? Prisionero ante el tribunal, ¿puedes declararte no culpable? ¿Permaneces mudo? O si hablas, exclamas: soy culpable. Entonces, si se ha declarado culpable, no hay esperanza de que haya alguna falla en la evidencia. Aun si se ha declarado no culpable, las evidencias son muy claras. Dios, el juez, ha visto su pecado y registrado todas sus iniquidades, por lo que no habría ninguna posibilidad de escapar. Es seguro que el prisionero será encontrado culpable. ¿Cómo puede escapar de su culpa? ¿Hay algún error en los cargos en su contra? No. Han sido redactados por la sabiduría infinita y dictaminados por la justicia eterna. Aquí no hay nada de esperanza. ¿Cómo entonces podrá escapar el prisionero ante el tribunal? ¿Existe posibilidad alguna? ¡Qué intrigado está el cielo! ¡Qué inmóviles permanecen las estrellas en su asombro! ¿Cómo interrumpieron por un instante los ángeles su canto, cuando por primera vez Dios mostró cómo podía ser justo y también extender su gracia?
Me parece percibir que el cielo está consternado y que hay silencio en el tribunal de Dios por espacio de una hora, cuando el Todopoderoso dice: pecador, tengo que castigarte y lo haré debido a tu pecado. Pero te amo con amor entrañable. Mi justicia dice: hiere, pero mi amor detiene mi mano y me dice: absuélvelo, absuelve al pecador. Oh pecador, mi corazón ha concebido cómo hacerlo. Mi Hijo, el puro y perfecto, comparecerá en tu lugar y será declarado culpable. Y tú, el culpable, tomarás el lugar de mi Hijo y serás declarado justo. Saltaríamos de asombro si pudiéramos entender esto totalmente, el misterio maravilloso de la transposición de Cristo y el pecador. Lo diré más claramente para que todos puedan comprender. Cristo era sin mancha, los pecadores eran viles. Cristo dice: Padre mío, trátame a mí como si yo fuera un pecador. Trata al pecador como si él fuera yo. Hiéreme todo lo que quieras, porque yo lo soportaré. De este modo, el corazón de tu amor podrá desbordarse de gracia, y no obstante tu justicia será perfecta, porque el pecador ahora ya no es pecador. Ahora él ocupa el lugar de Cristo y, vestido con las vestiduras del Salvador, es aceptado. Dirán ustedes que un intercambio como este es injusto. Dirán que Dios no debió haber hecho que su Hijo fuera un sustituto por nosotros y que no debió dejarnos en libertad. Les recuerdo que la sustitución fue puramente voluntaria de parte de Jesús. Cristo estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar. Tuvo que beber la copa de nuestro castigo, pero estuvo muy dispuesto a hacerlo. Deseo contarles una cosa más inaudita. La sustitución de Cristo no fue contra la ley, porque fue el Dios soberano quien lo hizo un sustituto. La sustitución fue hecha por la máxima autoridad. El texto dice que Dios por nosotros lo hizo pecado. Y el que Cristo tomara nuestro lugar no fue un intercambio ilegal. Fue con el consejo determinante del Dios Todopoderoso, al igual que por su propio consentimiento, que Cristo tomó el lugar del pecador, así como el pecador ahora toma el lugar de Cristo. El pecador es tratado como si fuera Cristo y Cristo tratado como si fuera pecador. Esto es lo que el texto significa: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Les daré una ilustración de esto, tomada del Antiguo Testamento. Cuando en la antigüedad los hombres se presentaban ante Dios con pecado, Dios proveía un sacrificio que venía a ser representativo de Cristo, ya que el sacrificio moría en lugar del pecador. La ley decía: el que pecare morirá. Cuando alguien cometía un pecado, traía un novillo o una oveja ante el altar. El que había pecado colocaba la mano sobre la cabeza del animal y admitía su culpa. Por ese acto, su culpa era típicamente quitada de él, la cual pasaba al animal. Entonces el pobre animal, que no había hecho nada malo, era sacrificado y echado en el fuego como una ofrenda por el pecado que Dios había rechazado. Esto es lo que cada pecador tiene que hacer con Cristo si ha de ser salvo. El pecador por fe viene y coloca su mano sobre la cabeza de Cristo. Al confesar todo su pecado, ya deja de ser de él, se le carga a Cristo. Cristo cuelga del madero, sufre la muerte de cruz y el oprobio, de modo que todo el pecado se ha ido y ha sido arrojado a las profundidades del mar. Ahora, todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene paz con Dios, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora terminaré mi explicación del texto pidiéndoles sencillamente que recuerden las consecuencias de esta gran sustitución. Cristo fue hecho pecado. Nosotros somos hechos justicia de Dios. Fue en el pasado,
Mucho antes de lo que pueden recordar los ángeles, el Padre y el Hijo hicieron un pacto eterno en el que el Hijo estipulaba que sufriría por sus escogidos. El Padre, por su parte, pactó justificarlos por medio de su Hijo. Oh maravilloso pacto, tú eres la fuente de todas las corrientes del amor expiatorio. La eternidad siguió su curso, comenzó el tiempo y con este pronto llegó la caída. Después de muchos años llegó el cumplimiento del tiempo y Jesús se preparó para cumplir su compromiso solemne. Vino al mundo y fue hecho hombre. Desde ese momento, cuando fue hecho hombre, notemos el cambio en él. Antes había sido totalmente feliz, nunca se había sentido abatido, nunca triste. Pero ahora se inician los efectos de aquel terrible pacto que había hecho con Dios. Su Padre comienza a descargar sobre él su ira. ¿Cómo dicen ustedes? ¿De verdad considera Dios a su Hijo como pecador? Sí, lo hace. Su Hijo acordó ser el sustituto, tomar el lugar del pecador. Dios comienza con él cuando nació. Lo pone en un pesebre. Si lo hubiera considerado un hombre perfecto, lo hubiera provisto de un trono. Pero considerándolo pecador, lo sujeta a aflicciones y pobreza desde el principio hasta el fin. Ahora véanlo ya adulto, vean los sufrimientos, lo persiguen, también las aflicciones. Sufrimiento, ¿por qué persigues al perfecto? ¿Por qué persigues al inmaculado? Justicia, ¿por qué no ahuyentas estos sufrimientos? Llega la respuesta. Este hombre es puro, pero se ha hecho impuro al cargar con los pecados de su pueblo. Es imputado como culpable y la propia imputación de culpabilidad hace aflorar el sufrimiento en toda su realidad. Al fin veo venir la muerte con más de sus acostumbrados horrores. Observo al nefasto esqueleto con su dardo bien afilado. Detrás de él veo el infierno. Observo subir de su lugar de tormento al nefasto príncipe de las tinieblas y a todos sus vengadores. Los observo atacando al Salvador. Observo su terrible lucha con él en el jardín. Lo veo a él tirado allí, revolcándose en su sangre, temeroso de la muerte del alba. Lo veo dolido y triste. Camina hacia el tribunal de Pilato. Observo cómo se burlan de él y cómo lo escupen. Lo contemplo atormentado, maltratado y blasfemado. Lo veo clavado en la cruz. Observo que las burlas continúan y que la vergüenza sigue con toda intensidad. Me doy cuenta que tiene una sed desesperante y lo escucho quejarse porque Dios lo ha abandonado. Estoy consternado. ¿Puede ser esto justo, que un ser perfecto sufra de este modo? Oh Dios, ¿dónde estás que permites de este modo la opresión del inocente? ¿Has dejado de ser el Rey de justicia? Si no, ¿por qué no proteges al perfecto? La respuesta llega. Silencio. Él es perfecto en sí mismo, pero ahora él es pecador. Está ocupando el lugar del pecador. La culpa del pecador está sobre él, por lo tanto es correcto, es justo, es lo que él mismo acordó hacer. Ser castigado como si fuera un pecador y ser rechazado, morir y descender al Hades sin bendición, sin consuelo, sin ayuda, sin honor y sin dueño. Este fue uno de los efectos del gran intercambio que Cristo hizo. Ahora consideremos el otro aspecto de la pregunta y con esto termino mi explicación. ¿Cuál fue el efecto en nosotros? Vemos a aquel pecador jugando con la lascivia, ensuciando sus vestiduras con todos los pecados en que la carne ha caído. Lo escuchamos maldecir a Dios. Lo notamos desobedeciendo cada ordenanza que Dios considera sagrada. Lo vemos después buscando su camino al cielo. Ha renunciado a estos pecados, se ha convertido y ya no los comete. Va camino al cielo. Justicia, ¿estás dormida? Ese hombre ha quebrantado tu ley. ¿Merece ir al cielo? Escuchen cómo los demonios salen de las profundidades y claman. Ese hombre merece estar perdido. Quizá no sea ahora lo que era antes, pero sus pecados del pasado deben ser vengados.
pero allá va seguro camino al cielo y lo veo mirando hacia atrás a los demonios que lo acusan. Exclama: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Y cuando nos parece que todo el infierno se levantaría y lo acusaría, el tirano nefasto guarda silencio. Los demonios nada tienen que decir. Lo veo levantando su rostro al cielo, al trono de Dios, y lo oigo clamar: ¿quién es el que condena? ¡Ah, justicia! ¿Dónde estás? Este hombre ha sido un pecador, un rebelde, porque no lo golpeas hasta caer en el polvo. No, dice la justicia, él ha sido un pecador, pero yo ahora no lo veo así. He castigado a Cristo en su lugar. Ese pecador ya no es pecador, es perfecto. ¿Cómo? ¿Perfecto? Perfecto, porque Cristo fue perfecto. Lo veo como si fuera Cristo. Para los pecadores, es el maravilloso resultado del gran intercambio.